Hubo una época en la que no entendía por qué terminaba tan cansado todos los días. No hacía un trabajo físicamente pesado, no corría maratones, no pasaba el día resolviendo grandes problemas. Y aún así, al llegar la noche sentía que no me quedaban fuerzas para nada. Era un cansancio extraño, invisible, que no podía explicar con facilidad. Durante mucho tiempo pensé que simplemente necesitaba descansar más. Dormir mejor. Tomarme un respiro. Pero el problema seguía ahí, como una sombra que me acompañaba sin importar cuánto intentara cuidarme. Hasta que un día entendí algo, mi cuerpo no era el que estaba agotado. Era mi mente. Porque mientras los demás veían una situación sencilla, yo veía 20 posibilidades diferentes. Una decisión pequeña se convertía en un análisis interminable. Una conversación duraba 5 minutos en la vida real, pero horas dentro de mi cabeza. Pensaba en lo que había dicho, en lo que la otra persona quiso decir, en lo que debería haber respondido. Y cuando por fin terminaba de analizar eso, mi mente ya había encontrado otro tema. Era como intentar llenar un vaso que nunca dejaba de vaciarse. Siempre había una pregunta nueva, una preocupación nueva, una posibilidad nueva. Lo más frustrante era que muchas veces ni siquiera disfrutaba los momentos tranquilos. Porque mientras mi cuerpo estaba presente, mi mente ya estaba resolviendo problemas del mañana o reviviendo errores del pasado. Era difícil sentir paz. Porque siempre había algo más que pensar. Y hubo un momento en el que me pregunté algo: ¿cuántos de todos esos pensamientos realmente cambiaron mi vida? La respuesta fue incómoda: muy pocos. La mayoría solo me había quitado energía, me había robado horas de sueño, me había hecho sentir miedo por situaciones que nunca ocurrieron. Y entonces comprendí una diferencia importante. Pensar no siempre significa avanzar. A veces solo significa dar vueltas en el mismo lugar, como una rueda que gira sin mover el vehículo. Esa revelación cambió mi forma de verme. Dejé de creer que analizar absolutamente todo me hacía estar más preparado. Porque muchas veces solo me hacía estar más cansado. Con el tiempo empecé a notar que mi agotamiento no era un accidente aislado, sino un patrón que se repetía día tras día. No importaba si la jornada había sido tranquila o si apenas había tenido responsabilidades, al caer la noche, la sensación era siempre la misma, un peso invisible que me dejaba sin fuerzas. Y lo más desconcertante era que nadie más parecía entenderlo. Para los demás, mi vida era sencilla, sin grandes exigencias. Pero dentro de mí, la batalla era constante. La mente, comprendí, puede ser más exigente que cualquier trabajo físico. Porque mientras el cuerpo descansa cuando se detiene, la mente rara vez se apaga. Se queda encendida, buscando, analizando, imaginando. Y esa actividad silenciosa consume energía de una manera que no siempre se nota, pero que se acumula hasta convertirse en cansancio profundo. Cada decisión, por pequeña que fuera, se transformaba en un laberinto de posibilidades. Comprar algo sencillo, elegir una palabra, responder un mensaje, todo se convertía en un análisis interminable. Y lo peor era que no había un final claro. Cuando parecía que había encontrado una respuesta, aparecía otra pregunta, otra duda, otra posibilidad. Era como correr en una rueda que nunca se detiene. Ese hábito de pensar demasiado me robaba la capacidad de disfrutar el presente. Podía estar en un momento tranquilo, rodeado de silencio, y aún así sentir que mi mente estaba en otro lugar, resolviendo problemas que aún no existían, reviviendo errores que ya habían pasado. Era como si mi cabeza se negara a aceptar la calma, como si necesitara estar ocupada todo el tiempo. Lo más doloroso era darme cuenta de que gran parte de esos pensamientos no tenían un impacto real en mi vida. Pasaba horas imaginando escenarios que nunca ocurrían, preocupándome por situaciones que jamás se materializaban. Y mientras tanto, la energía se agotaba, el sueño se interrumpía, la paz se escapaba. Fue entonces cuando comprendí que pensar no siempre significa avanzar. Que la mente puede engañarnos, hacernos creer que estamos siendo productivos cuando en realidad solo estamos girando en círculos. Esa revelación me obligó a replantear mi relación con mis pensamientos. Ya no podía seguir creyendo que analizarlo todo me hacía estar más preparado. Porque muchas veces lo único que lograba era estar más cansado, más confundido, más lejos de la tranquilidad que buscaba. Con el tiempo descubrí que el verdadero agotamiento no venía de lo que hacía, sino de lo que pensaba.
Mi mente era como un río que nunca dejaba de fluir, arrastrando preguntas, dudas, posibilidades. Y aunque a veces ese río me llevaba hacia descubrimientos valiosos, la mayoría de las veces solo me dejaba varado en la orilla, exhausto, sin energía para seguir adelante. Me di cuenta de que pensar demasiado era como intentar resolver un rompecabezas infinito. Cada pieza que colocaba abría nuevas preguntas, nuevas combinaciones, nuevas interpretaciones. Y en esa búsqueda interminable, lo que perdía no era solo tiempo, sino también la capacidad de estar presente. Porque mientras mi cuerpo vivía el momento, mi mente estaba atrapada en escenarios que no existían. Lo más doloroso era reconocer que gran parte de ese esfuerzo no cambiaba nada. Pasaba horas imaginando respuestas que nunca daría, preocupándome por problemas que nunca ocurrían, reviviendo errores que ya no podían corregirse. Y mientras tanto, la vida seguía su curso, los días pasaban, los momentos tranquilos se escapaban. Era como si mi mente me robara la posibilidad de disfrutar lo que estaba frente a mí. Fue entonces cuando comprendí que no todo merece el mismo espacio dentro de mi cabeza. Que no todas las preguntas necesitan una respuesta inmediata, que no todos los problemas deben resolverse antes de que existan. Y que la verdadera preparación no está en analizarlo todo, sino en aprender a distinguir lo que realmente importa. Ese descubrimiento me dio una nueva forma de descanso. Porque entendí que una mente brillante también necesita silencio, también necesita pausas, también necesita aprender a soltar. Y que pensar demasiado, lejos de acercarme al futuro, muchas veces era solo otra manera de alejarme del presente. Hoy sigo siendo una persona que piensa mucho. Eso no cambió. Pero ahora intento recordar que la claridad no siempre llega con más análisis, sino con más calma. Que la paz no se encuentra en tener todas las respuestas, sino en aceptar que algunas preguntas pueden esperar. Y que el verdadero descanso no está en dormir más horas, sino en aprender a darle a la mente un espacio para respirar. Cuando empecé a comprender que mi agotamiento no era físico sino mental, algo dentro de mí se abrió como una ventana. Era como si de pronto pudiera ver con claridad lo que antes estaba oculto, que mi mente no descansaba nunca, que incluso en los momentos de calma seguía trabajando, imaginando, anticipando. Y esa revelación me llevó a una pregunta más profunda: ¿qué significa realmente descansar? Descansar no es solo dormir más horas ni detener el cuerpo. Descansar, descubrí, es aprender a soltar pensamientos que no necesitan respuesta inmediata. Es reconocer que no todas las dudas merecen ocupar espacio, que no todos los problemas deben resolverse antes de existir. Y esa idea, aunque sencilla, fue revolucionaria para mí. Porque me mostró que gran parte de mi cansancio provenía de una exigencia interna, la necesidad de tenerlo todo bajo control. La mente, cuando se acostumbra a analizarlo todo, se convierte en un juez implacable. Cada palabra que escuchas, cada gesto que ves, cada decisión que tomas se transforma en un expediente que revisa una y otra vez. Y en esa revisión interminable, lo que se pierde es la paz. Porque no hay descanso posible cuando cada instante se convierte en un examen. Aprendí que pensar demasiado es como cargar una mochila llena de piedras invisibles. Nadie más las ve, nadie más las siente, pero tú las llevas a todas partes. Y aunque al principio crees que esas piedras te hacen estar preparado, con el tiempo descubres que solo te impiden avanzar. Que la preparación no está en acumular peso, sino en aprender a caminar ligero. Hoy entiendo que la mente necesita pausas tanto como el cuerpo. Que el silencio no es vacío, sino alimento. Que la calma no es pérdida de tiempo, sino recuperación. Y que descansar no significa dejar de pensar, sino aprender a pensar con medida, con conciencia, con equilibrio. Aprender a descansar la mente fue un proceso lento, casi artesanal. No bastaba con saber que el cansancio era mental, necesitaba encontrar formas de darle un respiro. Descubrí que el silencio, ese espacio que tantas veces había evitado, podía convertirse en un aliado. Al principio me incomodaba, me parecía vacío, improductivo, como si estuviera perdiendo tiempo. Pero poco a poco entendí que en el silencio la mente se acomoda, se ordena, se limpia. Me di cuenta de que gran parte de mi agotamiento provenía de la obsesión por controlar. Quería anticipar cada escenario,
prever cada respuesta, calcular cada consecuencia. Y en esa búsqueda de control, lo que perdía era la capacidad de confiar. Confiar en que no todo depende de mí, confiar en que algunas cosas se resuelven solas, confiar en que el futuro no necesita ser descifrado antes de llegar. Fue un aprendizaje incómodo, porque significaba soltar la ilusión de seguridad que me daba pensar demasiado. Pero también fue liberador. Porque entendí que la preparación no está en acumular respuestas, sino en aprender a estar presente. Que la verdadera fortaleza no es tenerlo todo bajo control, sino saber adaptarse cuando las cosas cambian. La mente, cuando se calma, revela una claridad distinta. Ya no se trata de analizar 20 posibilidades, sino de reconocer lo esencial. Ya no se trata de revivir errores pasados, sino de aprender de ellos sin cargar con su peso. Ya no se trata de imaginar futuros imposibles, sino de construir el presente con lo que tengo hoy. Ese cambio me permitió disfrutar momentos que antes pasaban desapercibidos. Una conversación sencilla, un atardecer tranquilo, una pausa en medio del día. Cosas pequeñas que antes mi mente ignoraba porque estaba ocupada en otra parte. Y descubrí que la paz no está en resolverlo todo, sino en aprender a valorar lo que ya está frente a mí. Hoy sigo teniendo una mente inquieta. Eso no cambió. Pero ahora sé que no necesito apagarla, solo aprender a guiarla. Que no todo merece análisis, que no todo requiere respuesta, que no todo necesita ocupar espacio. Y en esa selección consciente encontré descanso, el descanso de saber que puedo pensar sin agotarme, que puedo vivir sin sentirme atrapado en mis pensamientos. Con el tiempo comprendí que el verdadero descanso no era la ausencia de pensamientos, sino la capacidad de convivir con ellos sin dejar que me dominaran. La mente nunca se apaga del todo, siempre habrá preguntas nuevas, recuerdos que regresan, posibilidades que se abren. Pero aprendí que no necesito responderlas todas, que no necesito resolverlas antes de que existan. Esa aceptación fue como soltar un peso invisible que llevaba conmigo cada día. Descubrí que la paz no está en controlar cada detalle, sino en aprender a confiar. Confiar en que algunas cosas se resolverán solas, confiar en que no todo depende de mí, confiar en que el futuro puede esperar. Esa confianza me permitió vivir con más ligereza, con más calma, con más presencia. Porque entendí que la vida no sucede en los escenarios que imagino, ni en los errores que revivo, ni en los problemas que anticipo. La vida sucede aquí, en este instante, en lo que puedo sentir de verdad. Hoy sigo siendo alguien que piensa mucho. Eso no cambió. Pero ahora sé que pensar demasiado puede ser otra forma de alejarme del presente. Y por eso intento recordar que no todo merece ocupar espacio en mi cabeza, que no todas las dudas necesitan respuesta, que no todos los problemas deben resolverse antes de existir. Porque una mente brillante también necesita descansar, también necesita silencio, también necesita aprender a soltar. Ese aprendizaje me dio una nueva forma de ver la vida. Ya no busco tenerlo todo bajo control, ya no creo que la preparación esté en analizarlo todo. Ahora sé que la verdadera fortaleza está en la calma, en la capacidad de estar presente, en la confianza de que puedo enfrentar lo que venga sin necesidad de desgastarme antes de tiempo. Y en esa calma encontré algo que había buscado durante años: paz. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.